A mi Dios sea dada toda la honra y la gloria en este día, y para todo el que me escucha, la paz de Dios, su shalom. En el Salmo 19, el salmista David contaba las obras y la palabra de Dios, y empieza en el versículo 1 diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y esto lo decía porque solo con contemplar el cielo y las nubes te das cuenta de la belleza de la creación de Dios. Luego en la primera carta del apóstol Pablo a los romanos, el apóstol habla de la culpabilidad del hombre, pero en el versículo 20 habla de la naturaleza de Dios y dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí el apóstol Pablo estaba hablando de cómo Dios se nos manifiesta a través de su naturaleza, para que cuando la miráramos, buscáramos que había un creador. Y la pregunta para hoy sería: mirando la naturaleza y los propósitos, me puse a pensar en las tormentas. Además de traer lluvias, fuertes vientos, descargas eléctricas y en muchos casos ser devastadoras, ¿sabías que tienen funciones muy importantes en la naturaleza? Por ejemplo, ellas llevan lluvias de lugares cálidos a lugares secos a través de los vientos. Las lluvias no solamente limpian los ríos, llenan las presas de agua, se alimentan los acuíferos, sino que limpian la atmósfera. ¿Sabes que hay gases tóxicos que son dañinos para nuestra salud? Incluso hacen crecer las plantas, los árboles. Combaten algo que le llaman mareas rojas, que son unas algas bien dañinas que crecen en el mar. Como ves, tienen propósito y son importantes. Entonces la pregunta correcta sería: ¿qué tal las tormentas de nuestra vida? ¿Tienen también propósito? Veamos qué propósito tuvieron las tormentas en la vida de algunos personajes bíblicos. Primero quiero empezar con Jonás. Muchos lo conocen como el profeta desobediente, aquel que Dios le envía a hablarle a un pueblo que estaba pecando, pero Dios quería salvar a este pueblo. Y le habla a Jonás para que se fuera a Nínive. ¿Y qué hace Jonás? Huye de Dios y se va a otro lugar más lejano. Y yo me pregunto, ¿cuántos hay que somos Jonás? Que a veces andamos en desobediencia, queremos hacer nuestra voluntad. Sabemos lo que está correcto, pero creemos que podemos huir de Dios. De pronto sabes que Dios te está llamando hoy, pero quieres seguir huyendo de Dios y dice, un día y ese día nunca llega. Incluso Dios es tan bueno que permite la tormenta para redireccionarte. Ese fue el caso de Jonás. Y en el medio de todo ese problema que descubrieron que Jonás supo que era el mismo Dios que estaba molesto con él. Y fue lanzado al mar. Dice que Dios ya tenía preparado un pez que no iba a ser para matarlo, sino iba a ser para medio de transporte, para llevarlo a su destino. En el caso de Jonás, esta tormenta lo ayudó a llegar a donde Dios quería que estuviera la primera vez. Eso quiere decir que si escuchas la voz de Dios diciendo que debes hacer algo, haz caso. Porque de pronto se puede destapar una tormenta. ¿Acaso Dios es malo? No, pero Él guía nuestros pasos. Y la única manera de hacerlo es cerrando puertas, abriendo puertas. De pronto creando una situación para que reflexiones y entiendas que de pronto Dios te quiere llevar a otro lugar. De pronto te quiere usar en otro lugar.
Hay miles de ejemplos de personas que cambiaron su carrera, por ejemplo, después de un fracaso. Hace poco escuchaba una canción llamada Jireh. ¿Sabías que el autor la hizo cuando perdió todo en un incendio? No fue bonito para él perderlo todo, pero compuso una canción que nos sería de bendición a muchos. Hay muchas personas que terminaron relaciones, de amistades, de noviazgos, que de pronto te dolieron, pero eran tóxicas. Y a eso es lo que yo llamo la poda, para que puedas crecer, para que puedas respirar, para que nuevas lluvias de bendiciones pueda caer sobre ti, para que el Señor te pueda mover a donde Él quería llevarte. Por ejemplo, los fundadores de Home Depot dice que se quedaron sin trabajo. Incluso ya estaban retirados, personas mayores. Ahí tú ves que tú dices, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Siendo mayor, sin retiro. Y no solamente inventaron las tiendas de Home Depot, que le proporcionaron, por supuesto, mucho dinero a ellos, sino que ahora ellos emplean a otras personas. Y en el caso de la historia de Jonás, podemos ver cómo hay situaciones que son creadas por la desobediencia de otros. Y de pronto tú estás en una tormenta. Y no fue por tu desobediencia, sino por la de otro. Ese fue el caso de los hombres que iban con Jonás. Pero en el medio de todo, ellos también dice que tuvieron que buscar a Dios. Y se dieron cuenta que el Dios de Jonás era el Dios verdadero. Y Él quiere tener una relación contigo. Hay situaciones que, por ejemplo, de enfermedad, de accidente, de pérdida de alguien, que te hacen reflexionar y venir a Dios, venir a Cristo, porque solamente en Él puedes encontrar paz. Es por eso que en el centro de la tormenta hay un ojo. Y yo reflexionando pensaba, ¿quién es el que tiene los ojos puestos sobre la tierra? Que dice que todo lo ve, de Él no te puedes escapar. Ahora, hay tormentas que lo que están buscando es un crecimiento espiritual. En la Biblia hay una historia donde Jesús se monta en una barca con sus discípulos y dice que Jesús se quedó dormido y se armó una gran tormenta. Y los discípulos se desesperaron y empezaron a llamarlo agitados y a decirle que se levantara, que se iban a morir, que si no le importaba. Y Jesús los llama hombres de poca fe. Y la pregunta es, ¿quiénes iban con Jesús en la barca? ¿Acaso no eran los mismos hombres que después enfrentaron cárceles, enfrentaron persecuciones, enfrentaron injusticias, enfrentaron personas que hablaron mal de ellos, personas que lo quisieron matar, personas capaces de inventar las cosas más horribles para llevarlos a las cárceles? ¿Acaso no fueron esos mismos hombres? Pero ellos crecieron en fe en el medio de la tormenta. En el Salmo 107, a partir del versículo 23, no se los voy a leer completo. Ustedes pueden profundizar leyéndolo. Dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus olas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mar, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Fíjense cómo Jehová permite la tormenta para hablarles en la tormenta, para que ellos lo busquen en la tormenta. Dice que cuando ellos lo hacen, los libra de sus aflicciones. Fíjense cómo este salmo indica precisamente que estas personas eran personas de negocios, personas que estaban acostumbradas a estar en el mar, en naves, quiere decir que estaban refugiados, de pronto barcos grandes embarcaciones. Pero dice que cuando se arma la tormenta, dice que ellos empezaron a titubear como ebrios, quiere decir que estaban con miedos. Y que toda su ciencia le era inútil. Quiere decir que eran personas que de pronto podían haber confiado en su ciencia, en su inteligencia. Pero en la tormenta, Jehová lo único que estaba buscando era que no confiaran ni en carruajes, ni en su inteligencia, ni en su ciencia,
porque Él es el Dios de todo, del universo. Y este puede ser el mensaje para alguien que de pronto sea doctor y se le muere a alguien y está molesto porque se sintió impotente. O para alguien que ha confiado en un negocio, en sus propios dinero, y el Señor te lo quita todo. Y dices, ¿y ahora qué? ¿O no tienes salud? ¿Y qué vas a hacer con el dinero? Hay tormentas que las creaste tú mismo. Hay tormentas que pueden ser creadas por otros. O hay tormentas que Dios las permite para que dejes de confiar en los bienes materiales que Él mismo te proveyó. Y Él lo único que quiere es una cosa, que lo busquemos a Él, que tengamos una relación con Él. Porque este mundo pasará, pero Él es eterno y Él quiere tener una eternidad relacionada contigo. Recuerda, las tormentas tienen propósito. Espero que Dios te ayude a encontrar el propósito en la tuya. Que Dios te bendiga. Shalom.